sistemas selectivos en frecuencia. Los sistemas selectivos en frecuencia o filtros son sumamente necesarios e importantes en comunicaciones. Nosotros utilizamos filtros absolutamente en todo. Entonces la idea de esta charla es dar un repaso general también sobre sistemas selectivos y cómo es la implementación en radiofrecuencia, ¿no? Porque no es igual a lo que ustedes están acostumbrados. Ustedes están acostumbrados a implementar filtros con amplificadores operacionales, por ejemplo. ¿Bien? Nosotros en comunicaciones no utilizamos amplificadores operacionales, utilizamos bobinas y condensadores, básicamente. Por eso es que es muy importante que ustedes tengan muy claro el concepto de resonancia. ¿Okay? Entonces, les recuerdo, modelo de resonancia para circuitos en serie. En serie, ¿está bien? Entonces, les recuerdo, en lugar de la bobina se utiliza reactancia inductiva, en lugar de condensador, reactancia capacitiva. ¿Bien? Bueno, entonces, ambos van a tener un comportamiento que depende de la frecuencia. ¿Bien? Depende de la frecuencia. ¿Cómo así? Reactancia. Reactancia inductiva es igual a 2πfL. Fíjense, la reactancia depende de la frecuencia. ¿Ok? Reactancia capacitiva 1 sobre 2πfC. Miren acá, la reactancia capacitiva también depende de la frecuencia. Ambas reactancias dependen de la frecuencia. Recuerden ustedes que yo puedo hacer un gráfico, ¿está bien? Yo puedo hacer un gráfico de ambas reactancias. Este gráfico sería una línea recta, es una función lineal, y esta es una función inversa. Entonces el gráfico es una hipérbola. ¿Ok? Entonces los gráficos correspondientes, para las dos reactancias serían, si este es el eje de frecuencia, entonces acá tenemos reactancia inductiva y por el lado de abajo tenemos reactancia capacitiva. Bien. La reactancia inductiva del gráfico es una línea. La reactancia capacitiva del gráfico es una hipérbola. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense, si yo analizo el comportamiento de ambas reactancias frecuencia a frecuencia, ¿está bien? Por favor. Hay una frecuencia muy importante, muy interesante, en donde a esa frecuencia, a ese valor, la reactancia inductiva va a tener el mismo valor de la reactancia capacitiva. ¿Listo? Esa frecuencia a la cual sucede ese fenómeno, ambas reactancias son iguales, recibe el nombre de frecuencia de resonancia. Y la frecuencia de resonancia se puede calcular como 1 sobre 2pi raíz de LC. ¿Bien? Vimos cómo se despeja, ¿ustedes saben cómo se despeja ese valor de frecuencia de resonancia? ¿Lo hemos visto? Bien, entonces hagámoslo rápidamente. Entonces rápidamente podemos despejar el valor de la frecuencia de resonancia. Entonces, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición para la frecuencia de resonancia? Pues la condición es muy sencilla. La condición es que la reactancia inductiva sea igual a la reactancia capacitiva. Esa es la condición. ¿Ok? Bien, entonces lo que debo hacer acá es simplemente, buenos días, es simplemente reemplazar los valores de reactancia en esta ecuación. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, si XL es igual a XC, entonces 2πfL es igual a 1 sobre 2πfC. ¿Correcto? Son iguales. Pero fíjense que esta condición de igualdad no sucede a cualquier frecuencia. Sucede a una frecuencia específica, que es la frecuencia de resonancia. Por lo tanto, aquí toca notar que esa igualdad es para la frecuencia de resonancia. ¿Bien? Ok. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente despejamos y buscamos el valor de FR. Entonces,
Este 2 pasa para otro lado, pi pasa para otro lado y L pasa para otro lado, ¿no? Entonces tenemos FR, aquí hay un FR, viene para este lado, quedaría FR cuadrado, sería igual a 1 sobre 2 por 2, 4, pi por pi, pi cuadrado, L y C. ¿Correcto? L y C. Para hallar el valor de la frecuencia, básicamente es sacar raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, frecuencia de resonancia, mira, frecuencia de resonancia igual a 1, raíz de 1 pues es 1, dividido entre raíz de 4 es 2, raíz de pi cuadrado es pi y L y C, raíz de LC, ¿correcto? Entonces ya quedó deducida la ecuación. Frecuencia de resonancia 1 sobre 2 pi raíz de LC. ¿Qué nos dice esa ecuación? ¿Para qué sirve? Es muy sencillo, que la frecuencia de resonancia depende de ¿qué? De los valores de L y de C. ¿Ok? Valores de L y de C. Bueno. ¿Ya copiaron? Por favor, copien esto, etcétera, etcétera. Bueno. Bien, entonces, ¿para qué sirve eso de la frecuencia de resonancia? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un gráfico ahora que nos muestre cómo varía la corriente con respecto a la frecuencia. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer un gráfico de corriente del circuito, pero en función de la frecuencia. ¿Cómo cambia la corriente con la frecuencia? Y para eso, pues vamos a estudiar 3 puntos de frecuencia solamente. El punto de frecuencia igual a 0, el punto de frecuencia igual a frecuencia de resonancia y el punto de frecuencia igual a infinito. ¿Ok? Y vamos a analizar cómo es el comportamiento en un circuito serie, porque recuerden que estamos analizando circuitos en serie. Bueno, okay. De acuerdo con el gráfico, ¿qué valor tiene la reactancia inductiva a frecuencia 0? Pues 0, ¿sí o no? Entonces, a frecuencia 0, la reactancia inductiva pues tiene un valor 0, aquí en este punto. Bien, ¿qué reactancia, qué valor tiene la reactancia para frecuencia igual a infinito? Entonces, la reactancia inductiva va a tener para frecuencia igual a infinito, pues valor infinito. ¿Ok? Bueno, ahora hacemos lo mismo para la reactancia capacitiva. Para frecuencia igual a 0, ¿qué valor tiene la reactancia capacitiva? Infinito, ¿está bien? Reactancia capacitiva igual a infinito. Para frecuencia igual a infinito, ¿qué valor tiene la reactancia capacitiva? Entonces, reactancia capacitiva tiende a ser un valor muy pequeño, es lo que dice ahí. Y recuerden que una condición de reactancia igual a 0, de oposición igual a 0, nosotros le hemos colocado un nombre, le hemos colocado el nombre de corto. Bien, entonces equivale a o es muy cercano esa condición de la reactancia a un circuito que esté prácticamente corto. ¿Ok? Y para frecuencia infinito, entonces la condición del condensador
para frecuencia cero, la reactancia capacitiva es muy grande, por lo tanto la condición se parece más a un abierto. ¿Listo? A un circuito abierto. Por el otro lado, para frecuencia igual a infinito, la inductiva es infinita, por lo tanto la inductiva es la que va a tener en este momento una condición de abierto, y la capacitiva es igual a cero, o sea que la capacitiva a frecuencia infinita, a una frecuencia muy grande, es la que ahora va a tener la condición de corto. ¿Bien? Listo. Entonces observen, tanto a frecuencia cero como a frecuencia infinito podemos ver que los dos comportamientos son totalmente contrarios. ¿Listo? Son contrarios. Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer el circuito equivalente. Vamos a analizar el comportamiento ya en el circuito, tomando en consideración lo que pasa con las dos reactancias simultáneamente, porque es todo el circuito en serie. Bueno, entonces, para la parte de frecuencia igual a cero, ¿bien? Entonces, hay dos reactancias que están en serie, entonces hagamos un circuito equivalente. Entonces, por este lado, por aquí arriba, estaría la reactancia inductiva y por acá estaría la reactancia capacitiva. ¿Correcto? Bien. Entonces, a frecuencia cero, ¿cuánto vale la reactancia inductiva? Pues cero, ¿no es cierto? Dijimos que era un corto. Entonces, esto equivale a un corto. Bien. Mientras que el condensador equivale a un abierto. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿cuánto daría la oposición total? ¿Alguien? Entre un corto y un abierto. Pues abierto, ¿sí o no? Abierto. El circuito está totalmente abierto. ¿Por culpa de quién? ¿Por la bobina o por el condensador? ¿Está bien? Entonces, ¿quién es el que, digamos, tiene la mayor oposición a frecuencia igual a cero? El condensador, ¿correcto? Entonces recuerden eso. A frecuencia cero, frecuencias muy bajitas, el que tiene más influencia en la oposición del circuito es el condensador, ¿correcto? Para la frecuencia cero, básicamente tenemos un circuito abierto. Entonces, en un circuito así, ¿cuánta corriente circula? Pues nada, ¿sí o no? Entonces, en este caso, la corriente va a tender a cero. Fíjense, la corriente va a ser pequeña, muy pequeña. Bien, vamos a hacer el circuito equivalente para esta condición, frecuencia igual a infinito. Reactancia inductiva, reactancia capacitiva. ¿Correcto? Bien. Acá, en frecuencia igual a infinito, ¿cómo se comporta el circuito? Pues bien, la inductiva es un abierto, ¿no es cierto? Entonces la inductiva queda abierta. Y la capacitiva tiende a ser un corto. Entonces, tiende a ser un corto. Pongamos un corto acá. ¿Correcto? Entonces, vuelve y juega. ¿Cuál es la oposición total entre un abierto y un corto? Pues todo es abierto. ¿Está bien? Entonces, para frecuencia infinito, ¿cuánto vale la corriente? ¿Cuánta corriente circula por ahí? Es un circuito abierto. Corriente igual a cero. Bien, por lo tanto, si yo quiero hacer una gráfica de corriente, tengo que partir que a frecuencia cero, la corriente es cero. Y a frecuencia infinito, a una frecuencia muy alta, la corriente es también cero. Entonces tengo un circuito en donde partimos de cero y volvemos a cero. Bien. No funciona, no, miren lo que pasa aquí a frecuencia de resonancia. Aquí pasa algo muy interesante. ¿Qué pasa en frecuencia de resonancia? Que reactancia capacitiva es igual a reactancia inductiva. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿cuánto es la oposición total? ¿Cuánto es la reactancia total del sistema? Como son inversas, ¿se acuerdan? Una es por el lado positivo, otra es por el lado negativo. Como son de igual valor, se tienden a autoanular. Por lo tanto, la reactancia total tiende a ser cero. Y en un circuito que tiene muy poca oposición, ¿cuánto vale la corriente? Grande, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que en este punto de resonancia se va a producir un punto que podemos llamar un punto de corriente máxima. ¿Ok? Corriente máxima del circuito. Bueno, ¿cómo se grafica esto? Muy sencillo.
Si tenemos corriente cero acá y por acá la frecuencia corriente cero, entonces a medida que yo voy acercándome en frecuencia al valor de frecuencia de resonancia, fíjense que, por aquí, cojamos un punto acá, va a haber un valor de reactancia capacitiva, pero también uno inductiva. Este tiende a cancelar este efecto, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay una disminución debido a que aquí se resta este valor. Si lo hago a esta frecuencia, fíjense, por un lado disminuyó la capacitiva y por otro lado aumentó la inductiva, o sea que la cancelación tiende a ser mayor, o sea que la oposición en el circuito tiende a ser menor, ¿correcto? Hasta que llegamos acá en donde la oposición es francamente nula. Por lo tanto, si yo quiero graficar corriente en un circuito así, entonces más o menos como daría un gráfico de corriente. Entonces daría así. Comienza en cero y a medida que yo me acerco a la frecuencia, comienza a aumentar la corriente, hasta que llega a la frecuencia de resonancia. En este momento se produce un pico de corriente llamado mi máxima, y a medida que yo me alejo del punto de frecuencia de resonancia hacia el infinito, pues entonces va a comenzar a mandar la parada ahora ¿quién? La bobina, por lo tanto comienza a aumentar la oposición y eso hace que la corriente baje de valor. ¿Ok? Entonces, a este gráfico que acabé de obtener acá, a ese es el gráfico de la corriente en función de ¿quién? De la frecuencia. Y a este punto que tenemos acá, que es el que se produce a frecuencia de resonancia, a ese punto lo podemos llamar corriente máxima. ¿Ok? Ese es el punto de corriente máxima. Bueno, perfecto. ¿De quién depende la frecuencia de resonancia? ¿De quién depende la frecuencia de resonancia? Frecuencia de resonancia igual a 1 sobre 2pi raíz de LC. ¿De quién depende la frecuencia de resonancia? Pues de los valores de L y de C. O sea, que si yo cambio el valor de la bobina o el valor del condensador, ¿qué va a suceder? Varía la frecuencia de resonancia. Y si varía la frecuencia de resonancia, entonces aquí en este gráfico, ¿qué variaría? Pues variaría el punto de frecuencia en donde se produce corriente máxima. Bien, entonces hagamos ese dibujo. ¿Cómo sería? Supongamos que yo varío L o C y que la frecuencia de resonancia se me desplaza, por ejemplo, a este punto. Ahora la frecuencia de resonancia es ahí. Entonces la curva de corriente para este caso, ¿cómo sería? ¿Cómo se vería? Pues muy sencillo. Para todas estas frecuencias no habría corriente. Acercándome a la frecuencia de resonancia, entonces comenzaría a existir corriente. Llegando a la frecuencia de resonancia máxima, corriente. Y de aquí para allá comienza otra vez a disminuir corriente. ¿Se observan? La curva de corriente se trasladó, se fue para otro punto de frecuencia. Bien, entonces fíjense que este circuito tiene una condición muy particular, es muy interesante. Si yo cojo y le pongo muchas frecuencias, ¿sí? A mi circuito, es básicamente ¿qué va a hacer? Para todas las frecuencias él no va a trabajar. Por ejemplo, en este caso, aquí para las frecuencias bajas, él prácticamente no deja circular corriente. Y para las frecuencias altas, prácticamente tampoco deja pasar corriente. O sea que él tiene una tendencia muy clara, ¿y es cuál? A que él solamente como que beneficia, como que deja pasar corriente para algunas frecuencias, por ejemplo, esas que están aquí cerca de resonancia. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, a esa función que hace el circuito, que de muchas frecuencias solamente deja circular por él ciertas frecuencias que están cerquitas de la frecuencia de resonancia, a esa función se le llama función de selección de frecuencias. Selección de frecuencia. Por eso se dice que este circuito resonante es un circuito básicamente selectivo en frecuencia, o sea, que selecciona, que solamente trabaja en algunas frecuencias. ¿Estamos de acuerdo? Circuito que selecciona frecuencias, selectivo. Bueno, Rodrigo, buenas noches. Enorme placer que venga a hacer una supervisión del curso. Señor supervisor, todos vinieron menos uno, Rodrigo.
Tengo que haber estado muy buena la rumba anoche, ¿no? ¿Sí o no? Cágala, que está sonriendo. ¿Yo, profe? ¿Qué más? ¿Todo bien? Ay, Dios mío. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Ya, pregunte. Profe, independiente de las palabras de hélice, siempre va a haber una frecuencia de resonancia. Siempre. Siempre, sí. Siempre. Entonces, este circuito tiene esa gran característica. Y sea cual sea el valor de L12, va a dar, ese par van a resonar en alguna frecuencia, siempre. Siempre. Y ustedes saben que en esa frecuencia, pues entonces la tendencia del circuito en serie es que la oposición total tiende a disminuir. Por lo tanto, se proporciona en ese momento un punto de máxima corriente. ¿Sí? O sea, digámoslo así, en ese momento está siendo beneficiada una frecuencia en particular. Y las frecuencias que están cerquita, ¿está bien? ¿Cómo resultan beneficiadas? Pues resultan beneficiadas porque el circuito les va a proporcionar máxima corriente a esas frecuencias. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien, a esa función de que yo beneficio ciertas frecuencias para que tengan máximo nivel de señal, ¿está bien? A esa función se le llama función de selección de frecuencia, ¿está bien? Selección de frecuencia. Muy bien. Este circuito se llama circuito selectivo en frecuencia. Ahora les tengo una palabra más interesante aún, ¿vale? Perdón. Me faltó una cosa. Les tengo una palabra clave. ¿Está bien? Nosotros a ese proceso de selección de frecuencia le tenemos una palabra. ¿Está bien? ¿Cuál palabra asociada en comunicaciones tiene ese proceso de selección de frecuencia? Pues una palabra que es esta: selectividad. Entonces, el circuito tiene selectividad. Tiene capacidad de seleccionar frecuencias. ¿Bien? Bueno, ahora, otra palabra bien interesante. Fíjense, ¿cómo llamaríamos nosotros a este fenómeno de que yo puedo desplazar la frecuencia de resonancia? O sea, yo puedo desplazar la selección de frecuencia a otro punto. Yo puedo seleccionar una frecuencia diferente simplemente cambiando ¿qué? La frecuencia de resonancia. Si yo cambio de frecuencia de resonancia, entonces yo selecciono que sea otro el punto beneficiado y no este. Bien, entonces, a esa acción de poder escoger un punto de frecuencia u otro punto de frecuencia, a esa función nosotros le tenemos un nombre bien particular en comunicaciones. ¿Cómo se llama? Nosotros la llamamos sintonía. A este cambio, a esta acción de poder escoger la una o la otra, nosotros le tenemos el nombre sintonía. Bien, entonces, al hecho de escoger una frecuencia u otra frecuencia, nosotros eso en comunicaciones lo llamamos sintonizar. ¿Listo? Sintonía. ¿Se han oído antes la palabra sintonía? Bien, específicamente, ¿qué es sintonía? Beneficiar una frecuencia u otra frecuencia, escoger una o escoger la otra. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Para el circuito paralelo, bien, tenemos un circuito paralelo ahí. Recuerden que estando en paralelo, eso ya no es bobina, ¿no? Es que susceptancia inductiva, y esto es susceptancia capacitiva. Bien, ¿por qué susceptancia? Porque en paralelo no se habla de oposición, se habla de conducción. La filosofía general, ¿se acuerdan que les dije hace 8 días? La política general con la cual trabajan los circuitos en paralelo es conducción, no oposición. ¿Okay? Entonces, aquí tengo dos conducciones. Si hacemos los gráficos correspondientes de susceptancia, entonces van a ser así. Por este lado vamos a tener la frecuencia, nuevamente. Por este lado la susceptancia capacitiva, que es la que va a ser ahora la función lineal, ¿se acuerdan? Porque es inversa.
A ver, ¿por qué la capacitiva es ahora la lineal? Recuerden ustedes que reactancia inductiva es igual a 2πfl. ¿Está bien? ¿Qué es la susceptancia? La susceptancia es todo lo contrario a la reactancia inductiva. Todo lo contrario. ¿Está bien? Por lo tanto, la susceptancia inductiva va a ser igual a 1 sobre 2πfl. Fíjense la forma que tiene la ecuación. Entonces, ahora la susceptancia inductiva va a ser la función inversa. Va a ser, ¿qué gráfica va a tener? La hipérbola. Bien. Ahora, la capacitiva. Reactancia capacitiva igual a 1 sobre 2πfc. Por lo tanto, la susceptancia capacitiva va a ser igual a ¿qué? O sea, el inverso de esto, ¿no es cierto? Y el inverso de esto es 2πfc. O sea, la susceptancia capacitiva va a ser ahora la función lineal y la susceptancia inductiva ahora va a ser la función inversa. ¿Bien? Entonces, grafiquemos. Arriba la capacitiva va a ser la función lineal y abajo la susceptancia inductiva. Esa es la que va a ser ahora la hipérbola, la función inversa. Bien, el razonamiento es exactamente igual, igualito. ¿Bien? Va a haber una frecuencia por acá a la cual ambas susceptancias son iguales, por lo tanto tienden a autocancelarse. Esa frecuencia en circuitos paralelos se llama frecuencia de antirresonancia. Si ustedes igualan susceptancia capacitiva con inductiva a frecuencia de antirresonancia, les va a dar que frecuencia de antirresonancia es igual a 1 sobre 2pi raíz de LC. ¿Cuál es la conclusión? Que la fórmula es igual para las dos resonancias, para la resonancia serie y para la resonancia paralela, es exactamente igual. A frecuencia cero, vamos a analizar los valores de susceptancia y también lo vamos a hacer por acá a frecuencia infinito. Bien, a frecuencia cero, ¿cuánto vale la susceptancia capacitiva? ¿Está bien? O sea, ¿cuánto vale el grado de conducción? Porque estamos analizando susceptancia. ¿Cuánto vale la conducción? ¿De qué valor es la conducción de un condensador a frecuencia cero? Entonces, acá la gráfica dice que su grado de conducción vale cero. Y eso corresponde con lo que vimos en la gráfica anterior. ¿Cuál era la reactancia de un condensador a frecuencia cero? Cero. ¿Está bien? No conducía. Entonces, por el lado de reactancia, full oposición, no conduce. Por el lado de susceptancia, ¿está bien? Cero conducción. Efectivamente, no conduce. ¿Bien? Entonces, para frecuencia igual a cero, la susceptancia capacitiva va a ser igual a cero. No hay conducción. Si no hay conducción, ¿eso a qué equivale? ¿A un estado de qué? No hay conducción. ¿Equivale a un estado de qué? ¿Abierto? ¿Sí o no? Es un abierto. No hay conducción. Bien. Fíjense la susceptancia inductiva. Para frecuencia cero tiene un valor grandísimo. ¿Está bien? Eso que me indica a mí que el grado de conducción de una bobina a frecuencia cero es muy grande, o sea, conduce muchísimo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, susceptancia inductiva a frecuencia cero, ¿cuánto vale? Infinito. Conduce un furgón, no, muchísimo. ¿Está bien? ¿Eso a qué estado equivale? ¿Qué conocen ustedes que conduzcan muchísimo? Un corto. ¿Listo? Bueno, por este lado, a frecuencia infinito, ¿está bien? ¿Cuál es el grado de conducción de un condensador a frecuencia infinito? Pues aquí muestra que la tendencia es a crecer, ¿no es cierto? Por lo tanto, la susceptancia capacitiva a frecuencia infinito, pues también tiene un valor muy grande. ¿Sí? Grandísimo. ¿Eso qué me indica? Que a frecuencia infinito el condensador se comporta como ¿qué? Algo que conduce muchísimo. Un corto. Bien.
por el lado de la susceptancia inductiva. A frecuencia infinito, la susceptancia inductiva tiende a ser cero, ¿sí o no? Por lo tanto, susceptancia inductiva a frecuencia infinito tiende a... Voy a borrar un poquitico esto de acá. La susceptancia inductiva en este punto tendría que ser ¿qué? Cero. Bien, o sea, el grado de conducción de la bobina en una frecuencia muy alta tiende a ser cero. ¿Eso qué implica? Que la bobina se comporta como ¿qué? Como algo que no conduce, o sea, como un abierto. Por favor, revisen estos términos: corto, abierto, abierto, corto, con respecto a la curva de reactancia. De verdad que da lo mismo. ¿Está bien? Lo que pasa es que allá analizamos cuál filosofía. La filosofía de la oposición. Mientras que acá analizamos la filosofía de conducción, el comportamiento de conducción. ¿Está bien? Es totalmente al contrario. ¿Sí? Yo creo que eso es lo bueno de haber visto hace 8 días circuitos paralelos. Yo creo que ustedes por fin comprendieron cómo funciona el circuito paralelo. ¿Está bien? Es una manera muy sencilla. ¿Sí? Bueno. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Perfecto? Bien. Fíjense una cosa. Ahora tenemos que colocar el circuito equivalente a frecuencia cero y a frecuencia infinito, es con componentes que están en paralelo, ¿sí? Son conducciones, ¿ok? Bueno, ¿cómo sería el circuito equivalente así? Este circuito equivalente a frecuencia cero. Entonces, hagámoslo a ver. Sería, por este lado, la fuente, por este lado, la susceptancia inductiva, y por acá la susceptancia capacitiva. ¿Correcto? A frecuencia cero, miren, a frecuencia cero. La inductiva, ¿cómo se comporta? Un corto, ¿sí o no? Entonces pongamos que la inductiva es un corto. ¿Sí? Y a frecuencia cero, ¿cómo se comporta la capacitiva? Como un abierto. ¿Correcto? Bien. ¿Qué da del circuito paralelo entre un corto y un abierto? Es un corto. Así de simple. ¿Está bien? O sea, si yo quisiera ver el voltaje de este sistema aquí a la salida a frecuencia cero, ¿cuánto voltaje habría? Tengo mi fuente que produce voltaje, pero en paralelo con ella tengo un corto. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto voltaje aparece? Pues cero. ¿Sí o no? Entonces, en este caso, el voltaje aquí de salida sería igual a cero. ¿Sí o no? Muy bien. Hagamos exactamente lo mismo, pero para frecuencia igual a infinito. Entonces tenemos nuestra fuente, susceptancia inductiva y susceptancia capacitiva. Aquí, susceptancia inductiva y aquí la capacitiva. Aquí en este caso la inductiva, ¿cómo se comporta? Como un abierto, dejémoslo abierto. ¿Está bien? ¿Y la capacitiva cómo se comporta? Un corto. ¿Correcto? Bien, entonces, si yo quisiera medir el voltaje acá a la salida, bien, pasa exactamente lo mismo. ¿Cuánto da entre el paralelo de un corto y un abierto? Pues un corto. Este corto me cortocircuita, no es que me mande a tierra. ¿Sí se dan cuenta? Porque todo el mundo dice que esta vaina es tierra. Recuerden que toda señal enviada a tierra es una señal que se va a podrir. Eso que se manda a tierra es carreta. ¿Está bien? Fíjense, aquí dice que se manda a tierra. No, lo que pasa es que se hace un cortocircuito entre la línea de arriba y la línea de abajo. ¿Está bien? Ese es el famoso se manda a tierra. El famoso se manda a tierra es que un cortocircuito, básicamente. Entonces, acá la señal se cortocircuita, por lo tanto el voltaje aquí, ¿cuánto es? A cero. ¿Correcto? Entonces, fíjense, si yo quisiera pintar de alguna forma el comportamiento del circuito en paralelo, fíjense que lo que se está beneficiando aquí ya no es corriente. Es que, ¿qué es lo que está variando? Voltaje. ¿Está bien? Voltaje. Entonces, una característica, o sea, la característica primordial de la resonancia en serie, ¿cuál es? Que a frecuencia de resonancia se produce corriente máxima.
Para el circuito paralelo, a frecuencia de antirresonancia, lo que se produce es voltaje máximo. Voltaje máximo. Ya vieron por qué, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, vuelvo y juega. Si aquí tengo la frecuencia de antirresonancia, pues la gráfica de voltaje va a ser así. En este punto no hay voltaje porque hay un cortocircuito a través de la bobina. En este punto a frecuencia infinito no hay voltaje porque hay un corto a través de la susceptancia capacitiva. ¿Está bien? Por lo tanto la cosa va desde 0 hasta 0. Pero en este punto, ¿qué sucede? En ese punto esta susceptancia cancela a esta. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿cuánta conducción hay de este punto a este? ¿Cuánta conducción hay? Pues nada de conducción porque los dos componentes desaparecen. Por lo tanto, todo el voltaje de la fuente aparece aquí, a este lado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por lo tanto, el voltaje de salida aquí sería un voltaje máximo. Muy bien. Entonces, si hacemos la gráfica, vuelvo y juega. Partimos de 0, a medida que aumente la frecuencia, va a disminuir el nivel de conducción hasta que prácticamente no haya nada de conducción en el circuito, toda la conducción se anuló, por lo tanto llego aquí a este punto máximo y luego a medida que yo aumento la frecuencia, entonces comienza a aumentar la conducción allá, por lo tanto el voltaje comienza a bajar. Entonces este punto sería un punto de voltaje máximo y esta curva sería una curva de voltaje en función de ¿quién? De la frecuencia. ¿Correcto? Eso sería para resonancia en paralelo. Paralelo. Bueno, vuelve y juega. Si cambio los valores de bobina o de condensador, ¿qué va a suceder? Se me va a desplazar la frecuencia de antirresonancia. Y si se me desplaza la frecuencia de antirresonancia, entonces el punto beneficiado con voltaje máximo sería otra frecuencia diferente. ¿Está bien? ¿Eso cómo lo podemos describir? Lo describimos como que el circuito tiene una condición de que él escoge determinadas frecuencias para producir el voltaje máximo. Otras frecuencias no las escoge. ¿Está bien? Por eso se dice que este circuito también tiene una capacidad de selección de frecuencia, tiene una selectividad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y a la acción de cambiar la frecuencia de antirresonancia para seleccionar no una, sino otra frecuencia, a esa acción se le llama sintonizar. Se le llama sintonía. ¿Correcto? Sintonía. Entonces tenemos las dos palabras claves de la radio. Sintonía, sintonizar y selectividad. Ahí están las dos palabras claves de los circuitos resonantes. Bueno, ¿qué otras cosas les puedo contar yo? Estas gráficas que están acá, ¿qué me están mostrando? Las gráficas tanto de corriente en el circuito serie y de voltaje en el circuito paralelo. ¿Qué me están mostrando? Pues básicamente estas gráficas me están mostrando el comportamiento del circuito. ¿Sí se dan cuenta? Me están diciendo que este circuito en estas frecuencias no trabaja, que en estas frecuencias tampoco trabaja, que él prefiere trabajar ¿en dónde? Por aquí en estas frecuencias, es donde produce voltajes grandes. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces fíjense que esta gráfica que está acá, la gráfica de voltaje, ¿está bien? Es una manera de representar el comportamiento del circuito, ¿no es cierto? Si yo quisiera hacer un símbolo del circuito, ¿cómo lo haría? Pues yo diría, este circuito es básicamente esto, es una caja, es un circuito, ¿sí o no? Que tiene ¿cuál comportamiento? Que tiene ese comportamiento. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ese gráfico me sirve a mí para hacer un símbolo, para simbolizar ¿qué? Específicamente ¿qué? El comportamiento del circuito. ¿Correcto? Por lo tanto, esa gráfica, que es muy importante en electrónica, ¿está bien? El señor que se la inventó le colocó un nombre. ¿Está bien? ¿Qué nombre le colocaron a esa gráfica? A esa gráfica le colocaron respuesta en frecuencia. ¿Correcto? Respuesta en frecuencia. ¿Quién bautizó a esa gráfica de comportamiento del circuito, a esa respuesta en frecuencia? ¿Está bien? Con ese nombre. Un señor llamado Hendrik Bode. Hendrik Bode fue el que bautizó a esa gráfica como respuesta en
frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y recuerden, recuerden que esa es una de las dos gráficas de Bode, ¿no es cierto? La respuesta en frecuencia, la otra es la respuesta en fase. Y esas dos gráficas son las que se utilizan universalmente para describir ¿qué? El comportamiento, el funcionamiento de cualquier circuito. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar, ver las gráficas, ¿está bien?, de comportamiento, ¿está bien?, para circuitos selectivos. Para circuitos selectivos en frecuencia. Si yo quisiera hacer como una especie de gráfico equivalente, ¿está bien? Como si yo quisiera describir el comportamiento de un circuito selectivo, ¿está bien? Ustedes ¿a qué cómo podrían imaginarse que es un circuito selectivo? ¿A qué se parece? Por ejemplo, ese que acabamos de ver. ¿A qué creen ustedes que se parecería un circuito selectivo? Bien, les tengo esta propuesta, pónganme cuidado. Vamos a partir de nuestro sistema coordenado, amplitud, dominio de la frecuencia, dominio del tiempo. Bien. Fíjense, aquí yo tengo un poco de frecuencias, ¿está bien? Y yo estoy por acá, mírenlo. Estoy un tiempo o una distancia al frente de todo ese poco de frecuencias. Miren, acá hay muchas frecuencias, muchísimas. Está todo el espectro electromagnético, ¿está bien? Y yo quiero seleccionar unas de esas. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes cómo se imaginan? ¿Qué pondría yo ahí? ¿Qué debería colocar acá? Yo, para poder decir, solamente quiero ver unas y no las otras. ¿Sí? ¿Qué deberían colocar si ustedes están aquí girando desde este punto? Un muro. ¿Cómo? Un muro. Pero hablen duro. ¿Quién dijo? Muro. Pues un muro. ¿Sí o no? ¿Está bien? Correcto. Entonces, a ver, voy a pintar un muro. Ya que dijo que quería poner un muro, ¿está bien? Entonces voy a pintar un muro. Pónganme cuidado. Miren, ¿qué pasa si yo ustedes están analizando acá y todas esas frecuencias, coloco esto? Pónganme cuidado. Bueno, entonces para que sea muro. Y por aquí un graffiti después de lo pintamos un graffiti, ¿está bien? Fíjense, si yo colocara un muro, ¿está bien?, entre todas las frecuencias y mi punto de visión, básicamente no vería ninguna, ¿sí o no? Bueno, segunda parte del equivalente. ¿Cómo haría yo para ver unas y las otras no? Pues le hago un hueco al muro. ¿Sí o no? ¿Les parece lógico? ¿Está bien? Entonces, le voy a abrir un hueco al muro, pónganle cuidado. Ahí está, le abrí un hueco sofisticado. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces de tal forma, ¿está bien? Que si una onda presente por aquí, por este lado, una onda de estas, llega aquí, ¿qué sucede? El muro la para, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, llamemos a esa acción del muro de alguna forma técnica, ¿está bien? Vale, cuidado, la rechaza. ¿Sí? Y si tengo una onda, una señal, por ejemplo, por aquí, ¿está bien? ¿Qué pasaría? ¿Está bien? Pues ese hueco la dejaría pasar, ¿no es cierto? ¿Está bien? Bueno, nombre técnico para la función de ese hueco. Pasa. ¿Está bien? Entonces, ese hueco pasa. ¿Y el resto de la pared qué hace? Rechaza. ¿Ok? Entonces, fíjense que los circuitos selectivos nos podemos imaginar algo como esto. ¿Está bien? Algo que tiene dos funciones. Rechaza las frecuencias indeseadas, pero deja pasar las que yo necesito. ¿Correcto? Bien. ¿Están de acuerdo con eso? Muy bien. Entonces, esa sería una manera de imaginarnos cómo funciona un circuito selectivo en frecuencia.
Entonces vamos a hablar hoy de circuitos selectivos. Por fin vamos a hablar de circuitos selectivos. ¿Está bien? Entonces, el circuito selectivo es lo que ustedes conocen con el nombre de filtro. ¿Sí o no? Filtro. Este es el apodo, mejor dicho, para el circuito selectivo en frecuencias. Bien, filtro. ¿Cuál sería un modelo para imaginarnos cómo funciona un filtro? Pues sería este, ¿no? ¿Está bien? Dos funciones. Función de rechazo y función de paso. Entonces recuerden, todo filtro tiene dos funciones. La parte de rechazo y la parte de paso de las frecuencias. ¿Bien? Bueno, esa la analizamos más adelante. Bien. Esta tablita es muy interesante. Oigan, ¿cuántos tipos de filtros hay? Entonces se considera que hay 4 formas básicas de filtro. ¿Listo? 4. ¿Bien? Bueno, ¿a qué obedecen esas 4 formas básicas de filtro? ¿Está bien? Obedecen básicamente a las frecuencias que dejen pasar. ¿Bien? Entonces, hay filtros que se diseñan para que solamente pasen determinadas frecuencias bajas y las frecuencias altas no pasan. Entonces, a ese tipo de filtros los llamamos filtros pasa abajo o sistemas selectivos pasa abajo, en donde solamente pasan las bajas frecuencias. ¿Con qué nombre lo conseguimos en la literatura técnica? Se llaman los LPF. LPF, que significa Low Pass Filter. Filtros de paso bajo. Están los de paso alto. ¿Está bien? O sea, sistemas selectivos en frecuencia que a punta de resonancia solamente dejan pasar altas frecuencias, no las bajas. ¿Cómo se llama ese circuito? Se llama el HPF. H de High Pass Filter. Bien. Tenemos los pasabanda. O sea, que no pasan ni bajas frecuencias ni altas frecuencias, sino un rango de frecuencias en especial. ¿Está bien? Entonces, fíjense, acá hay una cosa muy interesante. Acá hay otra palabreja que tenemos en radiocomunicaciones. Cuando yo lo que necesito es trabajar con un sector específico de frecuencias, digamos, con este sector de frecuencias o con este sector de frecuencias, ¿qué es lo que hago? Hago un sistema sintonizado para que solamente pase ese sector de frecuencias o este sector de frecuencias. ¿Correcto? Bien, entonces, ¿cómo llamo yo a un grupo o sector de frecuencias específico que es el que yo quiero pasar, el que quiero trabajar? Entonces, ese rango o sector específico de frecuencia, nosotros le tenemos un apodo, lo llamamos una banda. ¿Está bien? Una banda de frecuencias. ¿Listo? Ese es un grupo de frecuencias que yo quiero trabajar, quiero pasar. Bien, entonces, un filtro utilizado para pasar un grupo específico de frecuencias se llama un filtro pasa banda. Bien, entonces tenemos los pasa banda. Bien, su nombre en inglés, BPF, de Band Pass Filter. ¿Ok? Y tenemos la función contraria, y es que tengo un grupo de frecuencias específico que me está molestando la vida. Ese grupo de frecuencias no lo necesito ahí, no quiero que pase. ¿Está bien? Entonces hago un filtro para que se rechace, fíjense, para que se rechace ese grupo específico de frecuencias. ¿Cómo se llamaría un filtro así? Se llamaría un filtro de rechazo de banda. Su nombre en inglés, Band Reject Filter. ¿Correcto? Band Reject Filter. Ahora, cuando la banda que estoy pasando es muy estrecha, muy estrechita, ¿está bien? El diagrama, la respuesta de frecuencia que se produce es tan estrecha que solamente se ve una rayita, un corte. ¿Está bien? A ese corte se le llama muesca. Y muesca en inglés se dice notch. ¿Está bien? Notch. Miren, notch. Entonces, en la literatura técnica se consigue mucho la palabra notch filter.
¿Sí? ¿Qué significa notch filter? Notch filter es un filtro de rechazo de banda, pero que tiene la banda muy estrecha, ¿correcto? Bandas muy estrechitas. Bueno, bien. Acá en esta columna voy a pintar el gráfico que me representa a mí el funcionamiento de ese filtro. ¿Está bien? O sea, voy a pintar su respuesta en frecuencia, ¿correcto? ¿Cuál es la gráfica de respuesta en frecuencia para un filtro paso abajo? Pues entonces hago los ejes coordenados que serían amplitud y frecuencia. ¿Sí o no? Y el gráfico correspondiente, la manera de representar el comportamiento del paso abajo, pues sería este. A bajas frecuencias, máximo nivel. Y a altas frecuencias, comienza a disminuir la cosa. Bien, entonces este gráfico que acabé de hacer acá es la respuesta en frecuencia ¿de quién? De un filtro paso abajo. ¿Ok? Bueno. Siguiente. ¿Cuál sería el gráfico para mostrar el funcionamiento, el comportamiento de un paso alto? Entonces, aquí amplitud y aquí frecuencia. Entonces, el gráfico sería bajas frecuencias, nada de nada, muy poquito nivel. Altas frecuencias, sí, buen nivel. ¿Sí o no? El sistema favorece, selecciona altas frecuencias. Entonces, esta gráfica roja que pinté acá, ¿qué es? Es un gráfico que se llama respuesta en frecuencia. Pero esta respuesta en frecuencia corresponde a circuitos pasa alto. Entonces, esta gráfica y esta gráfica, ambas son respuesta en frecuencia. Pero una corresponde a la función pasa abajo y la otra corresponde a la función pasa alto. Bien, ¿cómo pintaría yo el pasabanda? Bien, entonces el pasabanda se pinta así más o menos. ¿Qué significa ese gráfico? Pues que no son ni estas frecuencias ni estas frecuencias, sino esta banda de frecuencias en específico. ¿Correcto? Ese sería, esta gráfica roja es la respuesta en frecuencia de un pasabanda. Y para el rechazo de banda, amplitud y frecuencia, la gráfica correspondiente sería así. Pasa todo, todas pasan, excepto cuáles, excepto esta banda de frecuencias. ¿Sí? Porque yo sé que aquí pasa todas, porque tiene máximo nivel en estas frecuencias y máximo nivel en estas frecuencias, pero en este grupo de frecuencias el nivel es bajito, cero. Bien, entonces estas serían las gráficas con las cuales se representa el comportamiento de los 4 tipos básicos de sistemas selectivos en frecuencia, o sea, de filtros. ¿Correcto? Muy bien. El símbolo circuital. Cuando ustedes miren circuitos eléctricos, van a encontrar de pronto esto, muy poco probable, ¿está bien? Van a encontrar un símbolo. ¿Cuál es el símbolo? Entonces el símbolo es una cajita. Entonces esto simboliza a un filtro. ¿Correcto? Bien. Pero dentro de la caja se pintan 3 ondas senos. ¿Correcto? 3 ondas senos. Bien. Para el pasabajo, ¿cuál pasa? ¿Las bajas, las medias o las altas? Las bajas, ¿no es cierto? Entonces, no pasan ni estas, las altas ni las medias, solo pasan las bajas. ¿Está bien? Entonces, con este símbolo yo sé que este es un pasa bajo. Bien. Pasa alto. ¿Cómo diría? Pues no pasan ni las medias ni las bajas, solamente pasan las de arriba. ¿Correcto? Para un pasabanda, ¿cómo diría? Pues no pasan las de los extremos, ¿no? Las de los lados, ni esta, solamente pasan las de la mitad. ¿Está bien? Y para el rechazo de banda, ¿cómo diría? Esa es la que está rechazada, las de los lados no. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el símbolo. Muy bien. Correcto. Ahora vamos a hablar de las topologías. ¿Está bien? O sea, de las formas, ¿está bien?, que pueden tener los diferentes filtros en comunicación.
Entonces, nosotros en comunicaciones manejamos tres topologías para los filtros. Manejamos la topología L, o sea, filtro en forma de L, filtro con topología T, filtro en forma de T, y la topología pi, filtro en forma de pi. Esta es la letra griega pi. ¿Está bien? ¿Cómo es un sistema o un filtro en forma de L? ¿Está bien? Pues tiene dos componentes. ¿Sí? Tiene dos componentes. Entonces, si este fuera el generador de señal, entonces un componente estaría en serie con el generador y el otro componente estaría aquí en paralelo ¿con quién? Con la salida. ¿Está bien? Entonces, a un filtro que tiene esta forma, así, se le dice que es un filtro con topología en forma de L invertida. Fíjense que la topología en L puede ser de otra forma, ¿no? Puede ser así. ¿Estamos de acuerdo? También podría ser así. Bueno, ¿cómo es un circuito con topología o forma de T? Lo mismo. Si tengo aquí el generador, entonces tendría yo un elemento acá, un elemento acá en serie, y acá en la mitad un elemento en derivación, hacia abajo. Fíjense que el circuito tiene forma de letra T. Bien, ¿cómo sería un circuito en forma de pi? El razonamiento es exactamente igual. Un elemento acá en serie y dos elementos acá en derivación, formando, teniendo la forma de una letra pi. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas son las tres topologías, las tres formas básicas como se hacen circuitos de filtro en radiofrecuencia. Listo. ¿Cómo podríamos hacer un filtro pasabajo en forma de L? Pues muy sencillo. Lo que ocupa estas casillas que están acá, estos elementos son bobinas y condensadores. Y ustedes ya tienen ahí las gráficas de reactancia y las gráficas de susceptancia. ¿Está bien? Entonces, toca colocar, la idea es la siguiente. Por ejemplo, para el circuito de L, toca colocar acá bobina o condensador, uno de los dos dispositivos. El que conduzca, porque fíjense, tiene que pasar la señal hasta el otro lado. El que conduzca muy bien, el que tenga menor oposición en las bajas frecuencias, pero que tenga mucha oposición en altas frecuencias. ¿Cuál sería ese? Escójanlo ahí, miren las curvas. ¿Qué pondrían ustedes ahí? ¿Una bobina o un condensador? ¿Cuál es más conveniente? ¿Cuál tiene menor oposición en bajas frecuencias y mayor oposición en altas frecuencias? ¿Por qué? Si el condensador en baja frecuencia, por ejemplo, tiene reactancia, para colocarlo en serie es reactancia, para colocarlo en paralelo es susceptancia. Entonces, este tiene que analizar por el lado de reactancia, ¿no es cierto? ¿Cuál de los dos elementos en baja frecuencia, está bien, deja pasar señales? ¿La bobina o el condensador? La bobina, ¿está bien? La bobina en baja frecuencia tiene reactancia cero, es un corto, ¿se acuerdan? En baja frecuencia. Entonces, el elemento a colocar acá en serie sería una bobina, sería una reactancia inductiva. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí en paralelo ustedes ¿qué colocarían? Un circuito que cortocircuite las altas frecuencias, porque la idea es no dejarlas pasar, no dejarlas salir. Entonces, si alguna alta frecuencia llega a aparecer acá, este dispositivo ¿qué debería hacer? Cortocircuitarlas. ¿Está bien? Y ese circuito en bajas frecuencias no debería hacer nada, debería dejar que pasen las bajas frecuencias. ¿Cuál circuito sería ese? ¿Cuál dispositivo sería ese? ¿Bobina o condensador? Entonces, como está en paralelo, tiene que ser una susceptancia, ¿sí o no? ¿Cuál susceptancia? ¿Cuál susceptancia? ¿Está bien? En bajas frecuencias no, ni aparece. En cambio, en altas frecuencias sí tiene un comportamiento claro y definido. ¿Cuál es? El condensador. El condensador en bajas frecuencias prácticamente es un circuito abierto, pero en altas frecuencias ¿qué es?
Es un cortocircuito, es bravo, entonces cortocircuitaría las altas frecuencias. Entonces aquí hay que colocar es una sustancia capacitiva. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿qué diagrama eléctrico tendría un circuito pasabajo en forma de L? Pues sería así. Eso es un circuito pasabajo en forma de L. ¿Correcto? Bien. ¿Qué forma tendría? ¿Cómo estaría compuesto? ¿Cómo estaría diseñado? Estamos haciendo diseño, ¿está bien? Basado en las curvas de reactancia. ¿Cómo estaría diseñado un filtro pasabajo en forma de T? Entonces, T, dos elementos en serie, o sea, por este lado una reactancia y por este lado una reactancia, y uno en paralelo. O sea, por este lado una susceptancia. El razonamiento para pasabajo, como es pasabajo, es el mismo. ¿Está bien? Es el mismo. O sea, en serie, ¿qué debo colocar? Bobinas. ¿Y en paralelo qué debo colocar? Condensadores. Correcto. Entonces, la forma que tendría un circuito filtro en forma de T para pasabajo sería bobina acá y acá en paralelo condensador. ¿Está bien? De tal manera que estas actúen en serie, reactancias, y esta actúe en paralelo, susceptancia. ¿Sí o no? Bien. Vuelve y juega. ¿Qué forma, qué elementos necesito yo para hacer un circuito pasabajo, pero en forma de pi? El razonamiento es tonto, es la misma cosa, es muy sencillo, ¿está bien? En serie, ya sabemos que es bobina, porque ya deja pasar las bajas frecuencias. Y en paralelo son condensadores, porque ellos cortocircuitan las altas frecuencias. Entonces, para el circuito en pi, la cosa sería así: bobina por acá y por acá condensadores. ¿Correcto? Bien, entonces, esas serían las tres topologías, las tres formas en que yo veo, ¿está bien?, las diferentes construcciones de los circuitos tipo pasabajo. El pasabajo en forma de L, el pasabajo en forma de T y el pasabajo en forma de pi. Bueno, ¿cómo sería para pasar todo? El razonamiento es exactamente igual. ¿Qué debo colocar yo en serie? ¿Está bien? Como reactancia para que me beneficien no las bajas, sino las altas. ¿Y qué debo colocar en paralelo para que me cortocircuite? Las bajas, no las altas. ¿Cómo? Entonces, ¿qué colocarían ustedes para pasar alto? En serie. ¿Bobina o condensador? Condensador. Obvio. ¿Está bien? Entonces, acá el circuito tendría esta forma acá. Y el elemento que cortocircuita sería una bobina. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, este condensador deja pasar altas frecuencias y esta bobina cortocircuita bajas frecuencias. ¿Ok? Bien. En forma de T, ¿cómo sería? Sería reactancias capacitivas en serie y susceptancia inductiva, ¿está bien?, en paralelo. Y en forma de pi, ¿cómo sería? Exactamente igual. Reactancia capacitiva en serie y susceptancias inductivas en paralelo. ¿Correcto? Bueno. Ahora, pasabanda. ¿Cómo harían pasabanda? Ese es más interesante, ¿no es cierto? Bien. Les voy a dar la receta. Dale cuidado. En serie, fíjense que ya tienen que escoger la frecuencia, ¿sí o no? ¿Cómo la escogen? ¿Con un solo elemento? ¿O cómo hacen para sintonizar, para escoger una frecuencia? ¿Qué necesitan? Una resonancia, ¿sí o no? Entonces, en serie tienen que colocar una resonancia. Entonces, colocan una resonancia en serie. ¿Sí o no? Bien. ¿Y qué hacen en paralelo? Colocan una anti-resonancia.
sería un circuito pasabanda en forma de L. Pasabanda en forma de T sería exactamente igual, ¿no? ¿Listo? Y en forma de pi, pues sería así, ¿correcto? Bien. Para el rechazo de banda, ¿cómo sería? Al contrario, ¿sí o no? Entonces, en el circuito serie sería la resonancia paralelo, y en el circuito paralelo sería la resonancia serie. Eso es todo. Entonces, este sería así. ¿Lo vieron? Ese sería rechazo de banda. Estos dos, la misma cosa. Entonces, circuitos aquí en paralelo. Y acá una resonancia serie. Colocar aquí en derivación. Bien, en forma de pi. ¿Listo? ¿Ok?